Yo soy Héctor Méndez, argentino, miembro de la Asociación Trabajadora del Estado, mi sindicato de base en la Argentina, y estoy aquí en Costa Rica en representación de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales, que es una organización que tiene más de 40 años de antigüedad, que nuclea organizaciones sindicales de todos los países que van del Río Bravo a la Patagonia, organizaciones sindicales de trabajadores públicos, de trabajadores estatales, ya a esta altura de 21 países, más de 30 organizaciones, y estamos en Costa Rica visitando a los compañeros de UNDECA, en tanto trabajadores estatales ellos también, para que nos conozcan y conocerlos, para intercambiar experiencias y empezar a generar algunos espacios de debate, de espacios de comunicación, espacios de colaboración, como los tenemos con otros trabajadores estatales en todo el continente. En la Argentina, en los años 90, como pasó más o menos en todos los países, por lo menos del Cono Sur, a las dictaduras militares, a las dictaduras genocidas, le sucedieron gobiernos democráticos con políticas neoliberales que fueron por lo que quedaba del Estado, y lo que quedaba del Estado eran las empresas públicas y los negocios que todavía manejaba los estados nacionales o los estados provinciales o municipales. En el caso específico de la salud, en la Argentina hubo una ofensiva muy fuerte de los sectores privados vinculados al negocio de la enfermedad, ¿no? Que siempre está contrapuesto con la salud. Entonces se avanzó en la privatización de los sectores de la salud pública que efectivamente son rentables en términos de la economía privada y del lucro del capital. Es decir, los sectores de alto uso de aparatología médica, imágenes, laboratorios, los sectores de medicamentos, la provisión de drogas y medicamentos, los sectores de tratamientos específicos caros. Nunca nadie peleó por privatizar una salita de atención primaria en un barrio, ni por privatizar una guardia de emergencia de un hospital. La pelea fue por privatizar los grandes negocios que mueve el sector salud pública y el grueso del presupuesto de la salud que va, en nuestro país por lo menos, va en gasto de aparatología y medicamentos. Entonces, eso significó una ofensiva sobre el hospital público para debilitar el hospital público, primero, para poder cooptar sectores profesionales de los hospitales públicos que adhirieran al sistema de medicina privada y particular, porque en términos económicos se veían beneficiados, y para privatizar inclusive áreas del hospital, como son las áreas de servicios generales o las áreas de automotores, cocinas, lavaderos, que lo único que lograron, donde pudieron avanzar, fue que los hospitales tuvieran servicios de peores calidad que cuando lo prestaban los propios trabajadores hospitalarios. Nosotros, los trabajadores de salud, porque yo también pertenezco a ese sector, nosotros dimos una pelea en todo el país contra estas políticas, con distintos tipos de resultados. En algunas provincias o en algunos sectores logramos frenar estas políticas y en otros sectores estas políticas avanzaron. Lo que nos da el paso de los años, 20 años después, es ver qué pasó con la atención de la población. En algunos sectores estas políticas se consolidaron y hoy podemos ver los resultados en términos de qué tipo de atención médica tiene la población. Entonces, donde estas políticas ganaron, la atención médica de la población es muy mala. Donde estas políticas fueron frenadas o derrotadas por la lucha de los trabajadores, se mantienen niveles aceptables o buenos de atención de la población. Esto está directamente relacionado. Como también está relacionado con los niveles de salario, condiciones de trabajo, capacitación, profesionalización de los trabajadores de salud. Donde las políticas liberales avanzaron, esto quedó retrasado. Donde no pudieron avanzar, los trabajadores crecieron en condiciones de trabajo, salario y sobre todo en el sector salud, en formación, capacitación, se hicieron planes de profesionalización de enfermería, bueno, se avanzó en un montón de cuestiones. Pero fue una lucha muy dura y hubo que debatir mucho, hubo que informar mucho
Generalmente los gobiernos se valen de informaciones parciales para tratar de convencer a los trabajadores de salud y a los usuarios de los hospitales. Se valen de informaciones parciales, muchas veces de informaciones falsas, de cuestiones que no han sucedido nunca y fundamentalmente, como nos tienen acostumbrados muchas veces los dirigentes políticos, por lo menos en mi país, de promesas que después nunca se cumplen. Nosotros la enfrentamos, en la Argentina hay un alto nivel de sindicalización de los trabajadores. Históricamente en Argentina el movimiento sindical siempre fue fuerte en la actividad pública o en la actividad privada. Entonces arrancamos diciendo eso, que había en términos generales en el sector de la salud pública un alto nivel de afiliación y de organización sindical. Esto también ayudó porque la organización sindical empezó a tener un trabajo de comunicación y formación de los compañeros y de debate acerca de lo que significaban estas medidas y analizar estas medidas. La ofensiva con respecto a los trabajadores pasó fundamentalmente por ofrecer oportunidades de negocios de buena rentabilidad a los sectores profesionales y ofrecer aumentos de salario en función de la productividad a los sectores auxiliares o a los sectores de enfermería, servicios generales. Por supuesto estas cosas después no sucedieron, pero pasaron por allí. De cualquier manera, la experiencia que nos quedó a nosotros fundamentalmente fue esa. Allí donde teníamos buena organización y donde el sindicato tenía buena presencia, estos proyectos no pudieron consolidarse. Donde éramos más débiles, avanzaron más y destruyeron más a su paso, ¿no? Hoy estamos en un proceso de recuperación de lo perdido en términos generales. 20 años después se están reestatizando las empresas públicas en la Argentina, no por ahí de la manera que a uno más le gustaría, pero no importa, el asunto es que sea estatal, después veremos cómo lo peleamos de adentro. Y en el sector salud específicamente, trabajando sobre este tema, ¿no? Sobre decir, bueno, ya se demostró en la práctica, ya pasaron 20 años, ya sabemos que esto no sirve, ya no hay cuentos de hadas ni hay promesas maravillosas, ya se vio que teníamos razón. Así que esto nos sirvió mucho y nos ayuda mucho. En la Argentina el derecho de huelga se respeta, y se respeta a rajatabla, en el sector público, en el sector privado. No puede haber ninguna sanción a ningún trabajador por hacer una huelga, salvo el descuento del día de huelga, el descuento de haberes. Pero no puede haber ningún tipo de sanción. La huelga está de alguna manera, esto está legislado, es una ley. Las organizaciones sindicales tenemos que comunicar con algunos días de anticipación la realización de la huelga para que las autoridades prevean cómo van a brindar los servicios mínimos en los lugares donde somos servicio público, en los hospitales cómo se van a brindar las guardias mínimas, está todo reglamentado, pero el derecho de huelga es sagrado y en realidad debería ser sagrado en todos los países porque es un derecho consagrado por las Naciones Unidas, por la OIT. No podremos estar a los comienzos del siglo XXI discutiendo si los trabajadores tenemos derecho de huelga o no tenemos derecho de huelga. Realmente a los gobiernos debería darle vergüenza no respetar el derecho de huelga. Es la razón de ser de la clase trabajadora. La única herramienta que tiene la clase trabajadora en sus manos para defender los derechos frente a la voracidad de los patrones es la huelga. No tenemos otra manera de actuar, no tenemos medios de comunicación, no tenemos poder económico, no tenemos armas ni queremos tenerlas. Lo único que podemos hacer es negarle nuestra fuerza de trabajo. Entonces es un derecho que en cualquier país que se precie de ser democrático o que diga que es democrático, el derecho de huelga tiene que ser sagrado. Nosotros no tenemos otra manera los trabajadores, más allá de que es imprescindible para tener éxito en la acción estar informado, estar capacitado, saber de qué estamos hablando, tener propuestas alternativas, todo esto es imprescindible. Ahora, es imprescindible como sustento y como base para la acción. Lo único que a los trabajadores nos garantiza la posibilidad de ser escuchados, la posibilidad de avanzar en reforma, la posibilidad de frenar
otra reforma, es la acción. Y para eso lo más importante es la unidad. Es decir, nosotros tenemos diferencias entre los trabajadores y eso no está mal, al contrario, está bien que tengamos distintas opiniones, que tengamos distintos puntos de vista, que tengamos matices. Está bien, nos hace más ricos, nos fortalece, pero tenemos que tener unidad en la acción, como lo tienen los patrones. Los patrones compiten entre ellos, las empresas se disputan el mercado, compiten y son competencias feroces. Pero a la hora de discutir con los trabajadores, ellos rápidamente se ponen de acuerdo entre ellos. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, no importa la ideología, no importa el partido político, no importa la raza, la religión, no importa la nacionalidad, no importa nada de eso. Somos clase trabajadora y frente a la voracidad de las patronales y en el caso de los trabajadores públicos, frente a los ataques de los gobiernos que responden a los intereses de las patronales, la única que nos queda es la acción unitaria. Si no hay unidad es muchísimo más difícil. Habiendo unidad tendremos nuestros debates, nos discutiremos, nos pelearemos entre nosotros, pero a la hora de estar en la calle, a la hora de estar enfrentando al gobierno o a la patronal, tenemos que estar juntos. No hay otra posibilidad de éxito que no sea la unidad. Bueno, y finalmente queremos hacer llegar en nombre de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales un saludo, un fuerte abrazo a todos los trabajadores costarricenses en general y a los trabajadores estatales de Costa Rica en particular. Un saludo fraternal, un saludo solidario, un fuerte abrazo de clase trabajadora y seguramente nos vamos a estar encontrando en actividades comunes, nos vamos a estar encontrando en todas las acciones que hagan falta para defender los intereses de la clase trabajadora que según nosotros creemos son los intereses nacionales más importantes que hay que defender en cada país.